Pensador Global 2.0. Los sumerios. El origen de la historia. Imagina un mundo sin tiempo. Sin horas. Sin minutos. Sin segundos. Un mundo donde el sol y la luna eran los únicos marcadores de nuestros días. Ahora, piensa en esto, ¿qué nos llevó a dominar no solo nuestra supervivencia, sino también a crear algo tan abstracto y poderoso como el tiempo? En nuestro último encuentro, exploramos cómo dejamos atrás la animalidad, construimos comunidades y nos aventuramos más allá de África, siguiendo un impulso irrefrenable por explorar lo desconocido. Hoy, nuestra historia nos lleva a un lugar mítico, donde no solo nos asentamos, sino donde comenzamos a medir, a contar y a gobernar el mundo que nos rodeaba. Bienvenidos a la cuna de la civilización. Dotados de las herramientas que nos permitieron derrotar el hambre, protegernos de los elementos y vencer a los depredadores, llegamos a una tierra que manaba leche y miel bañada por dos grandes ríos. La que muchos de ustedes llaman Edén. Mejor conocida como Mesopotamia o Tierra entre Ríos. Allí nos asentamos en pequeños grupos que se convirtieron en poblados, siendo el primer escalón en la larga historia de los pueblos, ciudades e imperios. Los que sacan cuentas dicen que nuestra civilización floreció entre el 4100 y el 1750 antes de la era cristiana. Por otra parte, poco a poco fueron llegando al norte de la región pueblos nómadas que con el tiempo se conocieron como los acadios y su territorio como Akkad. Eran semitas, originarios de la península arábiga, que comenzaron a moverse hacia el creciente fértil o Mesopotamia, ubicándose en una zona al sur de lo que hoy es Irak. Estos migrantes empezaron a llamar a nuestra región Sumeria, un término que significa tierra de reyes civilizados, y como es natural, a nosotros, sumerios. Y no es por nada, pero de que éramos cultos lo éramos. Imagínate que inventamos el tiempo. Como lo oyes, el tiempo. Ya que dividimos el día y la noche en periodos de 12 horas, con horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos. Chúpate esa mandarina. Pero, siéntate para que no te caigas. Creamos la escritura con una técnica que hoy llaman cuneiforme, considerada como la mayor contribución cultural de las muchas que aportamos. Es que la verdad sea dicha, fuimos lo mejor que pasó por este planeta. El nombre cuneiforme viene de la palabra latina cuneus, que significa cuña, ya que para escribir imprimíamos símbolos en una tablilla de arcilla con un estilete. Está bien, ustedes tienen lápices, papel y computadoras, pero todo se originó con nuestro invento. Recuerda el famoso libro de Samuel Nuckramer, La historia empieza en Same. En él, se señala que en nuestra civilización el número de escribas alcanzaba a miles. Sí, como lo oyes. No 10, ni 100 escribanos, sino miles. Había escribas subalternos y de alta categoría. Lo sé, perdimos la igualdad, pero... ¿qué quieres? Es el precio a pagar por la evolución. Con el correr del tiempo establecimos un complejo sistema educativo que tuvo su apogeo en el segundo milenio antes de Cristo. De esa etapa existen centenares de tablillas en las que hay información de todo género, en particular sobre la asignación de deberes, algo que ustedes conocen como tareas. Para ello contamos con una lengua que tuvo una gran influencia en el desarrollo de toda Mesopotamia y otras civilizaciones de la antigüedad, influyendo en el léxico, la gramática y la escritura. Pero, ojo, no solo se usaron en actividades cotidianas, también se emplearon para llevar la administración de las ciudades, así como para crear los textos religiosos, matemáticos y épicos. Sí. ¿Qué te crees? Épicos. Mira que el diluvio es un relato nuestro que narra cómo los dioses castigaron a la humanidad con una gran inundación. ¿Recuerdas? Aquellos dioses creados por la imaginación de los ancianos de la tribu al no comprender el origen del trueno y el rayo. Bueno, esos mismos pero con diferentes nombres. ¿O serán otros seres de los que nadie tiene información cierta? Bueno, amanecerá y veremos. Como sea, fuimos nosotros los creadores de la historia. No olviden que nuestra antigüedad se remonta a más de 4000 años antes de Cristo y nadie ha podido descubrir de dónde venimos, ni aun con sus supercomputadoras.
También llevamos a cabo la construcción de grandes obras como los zigurats, torres escalonadas y piramidales usadas con fines religiosos, así como imponentes templos y palacios, porque ya teníamos sacerdotes, reyes y cortesanos. Ahora sí es verdad que la igualdad se fue por el caño, ya que habían pobres y ricos, explotados y explotadores. Sin embargo, también construimos casas para los pobladores y obras urbanas como acueductos y jardines. Nuestros templos y palacios eran edificados con materiales de primera calidad y técnicas avanzadas. Teníamos ladrillos cocidos en hornos, pilastras y clavos de arcilla. Fuimos nosotros los que construimos por primera vez los palacios a gran escala, mientras las casas humildes se hacían con las cañas y los juncos que crecían en las riberas de los ríos Éufrates y Tigris. También fabricamos canales para llevar agua a las ciudades y a los sembradíos, porque dimos origen a los cultivos de riego. Y si se trata de parques donde puedas disfrutar las bellezas naturales, creamos jardines paisajísticos. Quizás oíste hablar de los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. Bueno, el rey Nabucodonosor sacó la idea de nosotros, claro que, muchos años después, cuando ya no estábamos para verlo. Pero habíamos dejado nuestro legado. De modo que fuimos la primera sociedad que construyó una ciudad. Ya en el poema de Gilgamesh, que pueden encontrarlo en sus teléfonos o en cualquier librería que se respete, se describen los muros, las calles, los mercados, templos y jardines de la ciudad de Uruk. Un centro de la cultura urbana que colonizó y urbanizó el sudeste asiático. Si te gusta hasta ahora el relato de nuestros orígenes y cómo nos convertimos en lo que somos, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en saber cuando subimos un interesante video a Pensador Global 2.0. Continuamos. Un día, nos sentamos a pensar cómo hacerlo, y se nos prendió el bombillo. El planeamiento se hizo evidente. Usamos los muros para proteger la ciudad, creamos el distrito de los templos principales donde llevábamos nuestras ofrendas los días de guardar, y realizábamos las grandes concentraciones. Abrimos el canal central con un puerto reforzado para enviar y recibir productos y despedir a los que se iban de viaje. Trazamos la calle principal que sería la gran avenida en estos días. Dividimos los espacios en áreas residenciales, de uso mixto, comerciales y cívicos. El corazón de la ciudad se centró, primero en el templo, y luego en el palacio, ambos ubicados fuera de las zonas transitadas. La ciudad estaba rodeada por un cinturón de tierras de cultivo bajo riego, salpicadas de pequeñas aldeas, que se conectaban con la urbe por una red de caminos y canales. Teníamos amplias calles por donde transitaban las procesiones, así como vías aledañas y callejones privados sin salida. Se calcula que el 10% del área urbana estaba destinada a la circulación y el 90% a los edificios. Éramos una sociedad a todo dar. No obstante, estábamos organizados en ciudades-estados, independientes unas de otras, y controladas por una casta de sacerdotes, líderes y guerreros que concentraban todo el poder político, económico y social. He ahí el problema, ya que comenzaron los conflictos entre ciudades, por alcanzar el dominio de la región. Estas disputas nos fueron debilitando, siempre bajo el ojo atento de los acadios. ¿Recuerdas? Los vecinos del norte, que siempre estuvieron atentos, mientras crecía su poder y nosotros nos debilitábamos. A lo largo de nuestra historia, las ciudades tuvieron varios tipos de gobierno. Al principio, la autoridad estaba en manos de los sacerdotes que administraban el culto y los asuntos legales, económicos y sociales. En los templos se concentraba la actividad política, además de realizarse las ceremonias y ofrendas religiosas por lo que eran el centro del poder. Con el crecimiento urbano y el aumento de las contiendas, el mando pasó a los guerreros, y el centro de poder se trasladó a los palacios, siendo ostentado por los llamados príncipes militares. Eran considerados como representantes de los dioses en la tierra, y sus hijos, los herederos. En cuanto a la economía, nuestra sociedad se basaba en la agricultura, el comercio y el tributo. La producción de los territorios circundantes abastecía a las ciudades. Por lo que debimos construir canales y obras hidráulicas para controlar y aprovechar los ríos. Parte de los productos agrícolas eran entregados por los campesinos como tributo al gobierno local,
que lo almacenaba en los templos y palacios para contribuir con el crecimiento de la urbe, intercambiándolos con otras ciudades y manteniendo a la burocracia y los trabajadores encargados de construir las obras públicas. También permitían asistir a la población en situaciones de crisis. En cuanto a la religión, éramos politeístas. Teníamos a muchos y variados dioses. Anu era el dios del cielo. El mero mero. Enlil, dios de la tierra, y Ea, señor de las aguas. Isku era el dios del viento y las tormentas, y Utu, dios del sol. Esto por citar solo algunos. Nosotros, como ustedes, creíamos que todo lo que nos pasaba era voluntad divina. Solo que teníamos muchos dioses, y ustedes solo uno. Por lo que los nuestros podían repartirse el trabajo. Sin embargo, no pudieron protegernos de lo que nos deparaba el futuro, que puede ser lo mismo que les depare a ustedes. En nuestro camino, se cernían fantasmas como el cambio climático y la degradación del suelo. La salinización de las tierras hizo imposible que mantuviéramos el nivel de vida al que estábamos acostumbrados. De igual modo, se debilitaron nuestras fuerzas a raíz de los constantes pleitos entre ciudades. ¿Les parece conocido? Cualquier parecido con su realidad no es casual. Es causal. Es así como horda tras horda de las tribus nómadas que codiciaban nuestras riquezas, se estrellaban contra los muros que protegían las ciudades, pero la desunión nos consumía y era nuestro peor enemigo. Algo similar a lo que sucede en su mundo. Poco a poco, los guerreros del norte fueron ganando terreno y conquistando aldea tras aldea. De pronto, en el año 2330 a.C., surgió un poderoso rey, Sargón de Agade, conquistando nuestras ciudades y creando el primer imperio de la historia. Mientras tanto desaparecíamos para siempre. Lo que pasó con Sargón y su imperio es otro apasionante relato que no se pueden perder. Pero esa es otra historia que te revelaremos próximamente en El Pensador Global 2.0. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas lo que tenemos para ti.